¿Sabía usted que el desayuno que considera saludable podría estar dañando su hígado cada mañana sin que se dé cuenta? Después de los 60 años, el hígado continúa realizando cientos de funciones esenciales para mantener el organismo en equilibrio. Filtra toxinas, procesa grasas, regula nutrientes y ayuda a controlar el metabolismo. Sin embargo, con el paso, este órgano extraordinario se vuelve más vulnerable a los malos hábitos alimenticios, especialmente aquellos que se repiten todos los días. Lo preocupante es que algunos de los alimentos más comunes en el desayuno son precisamente los que pueden aumentar la acumulación de grasa en el hígado, favorecer la inflamación y obligar a este órgano a trabajar bajo una presión constante. Lo peor de todo es que muchas personas los consumen convencidas de que están haciendo una elección tan saludable. Como médico, he visto pacientes sorprendidos al descubrir que ciertos productos que lavaban arroz consumiendo cada mañana estaban contribuyendo silenciosamente al deterioro de su salud hepática. El problema es que el hígado rara vez envía señales de advertencia al principio. Puede sufrir durante años antes de que aparezcan síntomas evidentes. Por eso es tan importante prestar atención a lo que ponemos en nuestro plato al comenzar el día. Un desayuno adecuado puede ayudar a proteger el hígado, mejorar el metabolismo y favorecer una mejor calidad de vida. Pero un desayuno equivocado, repetido durante años, puede convertirse en uno de los mayores enemigos de la salud después de los 60. En este video vamos a descubrir cuáles son los alimentos que nunca deberías consumir en el desayuno si quieres proteger tu hígado, porque pueden resultar tan perjudiciales con el paso de los años que alternativas más inteligentes puedes elegir para cuidar uno de los engaños más importantes de tu cuerpo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios profundos que muchas veces pasan desapercibidos. La mayoría de las personas nota las transformaciones visibles, como las canas, las arrugas o la disminución de la energía física. Sin embargo, algunos de los cambios más importantes ocurren silenciosamente dentro del organismo. Uno de los órganos que más siente el paso del tiempo es el hígado. El hígado es una verdadera central de procesamiento para el cuerpo humano. Participa en cientos de funciones esenciales cada día. Filtra toxinas, metaboliza medicamentos, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, procesa grasas, almacena vitaminas y produce sustancias necesarias para la digestión. A pesar de realizar tantas tareas, pocas personas piensan en él hasta que aparece algún problema de salud. Después de los 60 años, el hígado continúa funcionando de manera extraordinaria, pero ya no tiene la misma capacidad de recuperación durante la juventud. Los procesos metabólicos se vuelven más lentos y el organismo responde de forma diferente a los excesos alimenticios que antes podían pasar desapercibidos. Durante décadas, el hígado trabaja procesando todo lo que consumimos: alimentos, bebidas, medicamentos, sustancias ambientales. Con el paso del tiempo, esta carga acumulada puede afectar gradualmente su eficiencia. Aunque muchas personas no presentan síntomas evidentes, ciertos cambios comienzan a desarrollarse silenciosamente. Uno de los problemas más frecuentes en adultos mayores es la acumulación de grasa en el hígado. Esta condición puede aparecer incluso en personas que nunca han consumido alcohol en exceso. La alimentación moderna, rica en aceites añadidos, harinas refinadas y productos ultraprocesados, favorece este fenómeno de manera significativa. Lo preocupante es que el hígado graso suele desarrollarse lentamente y sin producir señales claras al principio. Muchas personas descubren el problema durante estudios médicos de rutina, cuando el proceso ya lleva años avanzando. Después de los 60 años también es más común la presencia de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y el exceso de peso abdominal. Todas estas condiciones están estrechamente relacionadas con la salud hepática y pueden aumentar la presión sobre el hígado. El desayuno adquiere una importancia especial en este contexto. Es la primera comida del día después de varias horas de ayuno nocturno. Lo que una persona consume durante la mañana influye directamente en la forma en que el organismo regula la energía, el azúcar en sangre y diversos procesos metabólicos durante las horas siguientes. Muchas personas comienzan el día consumiendo alimentos altamente procesados sin darse cuenta.
cereales azucarados, productos de panadería industrial, bebidas cargadas de azúcar y otros alimentos similares pueden generar aumentos rápidos de glucosa y obligar al hígado a trabajar intensamente desde las primeras horas de la mañana. Con el tiempo, esta situación repetida diariamente puede favorecer la acumulación de grasa hepática y contribuir a desequilibrios metabólicos que afectan la salud general. Otro aspecto importante es que después de los 60 años el cuerpo se vuelve más sensible a ciertos ingredientes presentes en alimentos industriales. Conservantes, grasas de baja calidad, azúcares añadidos y productos ultraprocesados representan una carga adicional para el hígado. Muchas personas creen que un alimento es saludable simplemente porque se comercializa como ligero o conveniente. Sin embargo, algunos de los productos más populares para el desayuno contienen ingredientes que pueden perjudicar la salud hepática cuando se consumen regularmente. Además, el hígado desempeña un papel fundamental en el procesamiento de medicamentos. Como muchos adultos mayores utilizan tratamientos para controlar la presión arterial, la diabetes y otras condiciones, el hígado debe trabajar constantemente para metabolizar estas sustancias. Una alimentación poco equilibrada puramente todavía amisa esta carga. La buena noticia es que el hígado capacidad extraordinaria de adaptación y recuperación cuando recibe el apoyo adecuado. Pequeños cambios en la alimentación y en los hábitos diarios pueden ayudar significativamente a reducir la presión que soporta este órgano. Comprenda cómo cambia el hígado después de los 60 permite tomar decisiones más inteligentes respecto al desayuno, a la alimentación en general. Porque aunque el envejecimiento es un proceso natural, los hábitos cotidianos siguen siendo una de las herramientas más poderosas para proteger la salud hepática y favorecer un mejor funcionamiento del organismo durante esta etapa de la vida. Muchas personas comienzan cada mañana creyendo que están tomando una decisión saludable para su cuerpo. Preparen rápidamente un desayuno. Acompañen una bebida caliente y contenten con su sin imaginar que algunos de los alimentos más comunes de la mañana pueden convertirse en una carga importante para el hígado cuando se consumen de forma habitual durante horas. Uno de los mayores problemas del desayuno moderno es el exceso de azúcar oculto. Este ingrediente aparece en productos que muchas personas consideran normales e incluso saludables. Cereales de desayuno, barras energéticas, galletas, yogures saborizados, panes dulces y bebidas comerciales suelen contener cantidades muy elevadas de azúcares añadidos. Cuando una persona consume grandes cantidades de azúcar, especialmente al comenzar el día, el organismo experimenta un aumento rápido de glucosa en sangre. Para controlar esa situación, el cuerpo libera insulina y pone en marcha diversos mecanismos metabólicos. El hígado participa activamente en todo este proceso. El problema aparece cuando esta situación se repite constantemente durante años. El exceso de azúcar que el organismo no utiliza inmediatamente puede transformarse en grasa. Parte de esa grasa comienza a acumularse dentro del propio hígado, favoreciendo el desarrollo del hígado graso no alcohólico, una condición cada vez más frecuente en adultos mayores. Después de los 60 años, el metabolismo ya no funciona igual que durante la juventud. El cuerpo suele manejar con menos eficiencia los excesos repetidos de azúcar y calorías. Como consecuencia, el hígado se vuelve más vulnerable a la acumulación progresiva de grasa. Muchas personas creen que el principal enemigo del hígado es únicamente el alcohol. Sin embargo, numerosos estudios han mostrado que una alimentación rica en azúcares refinados también puede contribuir significativamente al deterioro de la salud hepática. Uno de los alimentos más problemáticos en este sentido son ciertos cereales para el desayuno. Aunque en veces suelen mostrar imágenes de granos, frutas o mensajes relacionados con la salud, muchas variedades contienen niveles muy altos de azúcar añadido. Algunas incluso aportan cantidades comparables a ciertos postres. El problema no es únicamente el azúcar visible. Muchos productos utilizan diferentes modos para este ingrediente, lo que dificulta que los consumidores reconozcan la cantidad real que están consumiendo. Otro alimento frecuente en los desayunos modernos son los productos de panadería industrial. Donas, bolos, pasteles empaquetados y otros productos similares comen azúcar, harinas refinadas y grasas de baja calidad.
Esta mezcla representa una carga considerable para el metabolismo y para el hígado. Cuando estos alimentos se convierten en parte habitual de la rutina matutina, el organismo recibe diariamente una combinación de ingredientes que favorecen el almacenamiento de grasa, los desequilibrios metabólicos. Los jugos comerciales también merecen atención en especial. Muchas personas los consideran una alternativa saludable porque contienen referencias a frutas. Sin embargo, numerosos productos incluyen cantidades elevadas de azúcar, debido a muy poca fibra. Como resultado, generan aumentos rápidos de glucosa similares a los producidos por otras bebidas azucaradas. Después de los 60 años, el hígado necesita trabajar de manera más eficiente con recursos cada vez más limitados. Por eso los excesos repetidos adquieren una importancia mucho mayor que en etapas anteriores de la vida. Otro aspecto preocupante es que el daño hepático suele avanzar lentamente sin síntomas evidentes. Una persona puede consumir alimentos ricos en azúcar durante décadas sin experimentar molestias importantes. Mientras tanto, el hígado comienza a acumular grasa y desarrolla cambios metabólicos que solo se detectan mediante estudios médicos. Muchas veces las personas descubren la presencia de graso durante una ecografía realizada por otra razón completamente diferente. Para entonces, el problema puede llevar a ellos desarrollando silenciosamente. La buena noticia es que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Sustituir alimentos ultraprocesados por opciones más naturales, reducir el consumo de azúcares añadidos y prestar atención a las etiquetas nutricionales ayuda a disminuir la carga diaria sobre el hígado. El objetivo no es vivir con restricciones extremas ni eliminar todos los alimentos que producen placer. Se trata de comprender que algunos productos aparentemente inocentes pueden convertirse en una fuente constante de estrés metabólico cuando forman parte del desayuno cotidiano. El hígado trabaja silenciosamente cada día para proteger al organismo y mantener el equilibrio interno. Y precisamente por rara vez envía señales de advertencia en las primeras etapas del problema. Identificar estos alimentos matutinos ricos en azúcar puede ser una de las decisiones más importantes para preservar la salud hepática después de los 60 años. Cuando las personas piensan en la salud del hígado, suelen concentrarse únicamente en los alimentos. Sin embargo, las bebidas que se consumen cada mañana pueden tener un impacto igual o incluso mayor este regalo tan importante. Lo preocupante es que muchas de estas bebidas forman parte de la rutina diaria de miles de personas y se consumen sin ninguna sospecha de que podrían estar aumentando la carga sobre el hígado con el paso de los años. Después de los 60 años, el organismo ya no procesa los nutrientes con la misma eficiencia que durante la juventud, y el metabolismo se vuelve más lento y el hígado necesita trabajar más para manejar ciertos ingredientes presentes en bebidas muy populares. Cuando estas bebidas se consumen todos los días durante décadas, el efecto acumulativo puede convertirse en un problema importante. Una de las bebidas más problemáticas son los refrescos azucarados. Aunque muchas personas los asocian principalmente con el aumento de peso, su impacto sobre el hígado también merece atención. Estas bebidas contienen grandes cantidades de azúcares añadidos, especialmente jarabes ricos en fructosa. Cuando el organismo recibe exceso de fructosa, una parte importante es procesada directamente por el hígado. Si este proceso ocurre de forma repetida, el hígado puede comenzar a transformar parte de exceso en grasa. Con el tiempo, esta acumulación favorece el desarrollo del hígado graso no alcohólico, una condición cada vez más frecuente entre adultos mayores. Los jugos industriales también pueden representar un problema. Muchas personas los consideran una alternativa saludable porque contienen imágenes de frutas y mensajes relacionados con la nutrición. Sin embargo, numerosos productos comerciales incluyen grandes cantidades de azúcar, debido a cantidades muy reducidas de fibra. La fibra presente naturalmente en las frutas ayuda a ralentizar la absorción de azúcares. Cuando se elimina durante el procesamiento industrial, el organismo recibe una carga de azúcar mucho menos rápida, obligando al hígado a intervenir intensamente en su manejo. Las bebidas energéticas merecen una atención especial. Aunque algunas personas las utilizan para combatir el cansancio matutino, suelen contener combinaciones de azúcar, estimulantes y otros ingredientes que pueden ejercer presión adicional sobre diversos órganos.
El hígado participa activamente en el metabolismo de muchos de estos compuestos. Después de los 60 años, depende regularmente bebidas energéticas para comenzar el día. No es la estrategia más favorable para la salud general. Otro error frecuente consiste en abusar de cafés muy azucarados crudos o bebidas preparadas con grandes cantidades de jarabes saborizados. El café solo ha sido estudiado ampliamente y, en muchos casos, se ha asociado con posibles beneficios para la salud hepática cuando se consume con moderación. Sin embargo, el problema aparece cuando se transforma en una bebida cargada de azúcar, cremas industriales y saborizantes artificiales. En esas condiciones, los posibles beneficios quedan eclipsados por el exceso de ingredientes que aumentan la carga metabólica. También existen personas que comienzan el día con bebidas alcohólicas en determinadas circunstancias sociales o hábitos arraigados. Aunque este comportamiento no es tan frecuente, Maris, mencionas porque el alcohol sigue siendo uno de los principales factores de daño hepático cuando se consume en exceso o de manera regular. El hígado es el principal responsable de metabolizar el alcohol. Cuanto mayor sea la cantidad consumida, mayor será el esfuerzo que debe realizar para procesarlo y eliminar esos productos. Muchas personas no presentan síntomas inmediatos cuando una bebida esté afectando su salud hepática. Ese es precisamente uno de los mayores desafíos. El hígado posee una capacidad notable para seguir funcionando incluso bajo condiciones difíciles. Como resultado, el daño puede avanzar durante años antes de que aparezcan señales evidentes. Fatiga, molestias abdominales, alteraciones en análisis de sangre o acumulación de grasa hepática suelen detectarse cuando el proceso ya lleva tiempo de ser en dos. La buena noticia es que las decisiones relacionadas con las bebidas son relativamente fáciles de modificar. Aumentar el consumo de agua, elegir infusions, sin azúcar añadido y prestar atención al contenido real de las bebidas comerciales puede reducir significativamente la carga sobre el hígado. Después de los 60 años, cada hábito diario adquiere una importancia mayor. Las bebidas que parecen inofensivas pueden convertirse en una fuente constante de azúcares, calorías y compuestos que obligan al hígado a trabajar más de lo necesario. El hígado realiza cientos de funciones esenciales todos los días sin pedir atención y producir molestias tempranas. Y precisamente por suele trabajar en silencio, elige de cuidadosamente lo que bebemos cada mañana puede convertirse en una de las formas más simples y efectivas de proteger su salud a largo plazo. Muchas personas creen que el desayuno es automáticamente la comida más saludable del día. Sin embargo, después de los 60 años, algunos hábitos matutinos aparentemente inofensivos pueden favorecer silenciosamente la acumulación de grasa en el hígado y aumentar la carga sobre este órgano tan importante. Lo preocupante es que estos errores suelen repetirse todos los días durante años, convirtiéndose en una rutina difícil de detectar. Uno de los errores más comunes es comenzar la mañana con grandes cantidades de azúcar. Muchas personas consumen azucarados, galletas, pastillas, mermeladas comerciales o bebidas dulces pensando que necesitan energía rápida para iniciar el día. Aunque estos alimentos pueden proporcionar una sensación temporal de energía, también generan aumentos bruscos de glucosa en sangre. Cuando esto ocurre repetidamente, el organismo libera mayores cantidades de insulina para controlar esos picos de azúcar. Con el tiempo, esta situación puede favorecer la resistencia a la insulina, una condición estrictamente relacionada con el desarrollo del hígado graso. Después de los 60 años, el metabolismo suele ser menos eficiente para manejar estos excesos. Por eso los mismos hábitos que décadas atrás parecen no generar consecuencias que pueden comenzar a afectar más seriamente la salud hepática. Otro error frecuente es depender excesivamente de productos ultraprocesados. Muchas personas tienen poco por la mañana y optan por alimentos empaquetados que prometen ser prácticos y nutritivos. Sin embargo, numerosos productos comerciales contienen azúcares añadidos, harinas refinadas, grasas de baja calidad y conservantes. El hígado debe procesar constantemente todos estos ingredientes. Cuando la alimentación diaria está dominada por productos industriales, la carga metabólica aumenta considerablemente. También es común saltarse el desayuno y luego compensar con comidas abundantes más tarde. Aunque existen diferentes enfoques nutricionales y cada persona tiene necesidades particulares, muchas personas que omiten el desayuno
terminan consumiendo grandes cantidades de alimentos poco saludables durante el resto del día debido al hambre acumulada. Esto puede favorecer desequilibrios metabólicos que afectan indirectamente la salud hepática. Otro error importante consiste en creer que cualquier alimento etiquetado como light, fitness o natural es automáticamente saludable. El marketing puede ser muy convincente. Muchos productos promocionados como opciones saludables contienen cantidades significativas de azúcar añadido, ingredientes altamente procesados. Por eso resulta fundamental leer las etiquetas nutricionales y prestar atención a los ingredientes reales que contiene cada producto. Las bebidas también desempeñan un papel importante. Muchas personas acompañan el desayuno con jugos industriales, cafés cargados de azúcar o bebidas saborizadas. Aunque parecen opciones normales, pueden aportar una cantidad considerable de calorías y azúcares en pocos minutos. Cuando estas bebidas se consumen diariamente, contribuyen al exceso energético y aumentan el trabajo que debe realizar el hígado para procesar esos nutrientes. Otro error frecuente es consumir porciones demasiado grandes. Algunas personas consideran que un desayuno abundante es siempre beneficioso. Sin embargo, cuando las cantidades exceden las necesidades reales del organismo, el exceso de energía termina almacenando, favoreciendo el aumento de peso y la acumulación de grasa. El hígado participa directamente en estos procesos metabólicos. Por eso los excesos constantes pueden tener consecuencias importantes a largo plazo. La falta de proteínas de calidad en el desayuno también puede influir negativamente. Muchas personas basan su primera comida exclusivamente en carbohidratos refinados, lo que favorece fluctuaciones rápidas en los niveles de azúcar y una esencial de hambre temprana. Incluir fuentes adecuadas de proteína y alimentos menos procesados suele ayudar a mantener una respuesta metabólica más equilibrada. Después de los 60 años, otro error común es asumir que los problemas hepáticos siempre producen síntomas evidentes. En realidad, el hígado graso puede desarrollarse lentamente durante años sin causar molestias importantes. Muchas personas descubren el problema por casualidad durante análisis o estudios médicos realizados por otras razones. Precisamente porque el daño suele avanzar en silencio, los hábitos cotidianos adquieren una importancia enorme. La buena noticia es que estos errores pueden corregirse gradualmente. Pequeños cambios sostenidos suelen generar beneficios mucho más importantes que las dietas extremas o las soluciones temporales. El hígado trabaja todos los días procesando nutrientes, eliminando sustancias de desecho y ayudando a mantener el equilibrio del organismo. Y debido a que rara vez envía señales tempranas de advertencia, evitar estos errores frecuentes en el desayuno puede convertirse en una de las mejores estrategias para reducir el riesgo de hígado graso y favorecer una mejor salud después de los 60 años. Proteger el hígado después de los 60 años no depende de una solución milagrosa ni de un suplemento especial. La verdadera diferencia suele encontrarse en los hábitos cotidianos que se repiten cada mañana a lo largo del día. Son estas pequeñas decisiones diarias las que pueden reducir la carga sobre el hígado y ayudarlo a seguir realizando sus funciones de manera eficiente durante muchos años mismos. Uno de los hábitos más importantes es comenzar el día con alimentos reales y poco procesados. Después de varias horas de ayuno nocturno, el cuerpo necesita nutrientes de calidad para funcionar correctamente. Elegir alimentos frescos, ricos en fibra y con un contenido moderado de azúcar, permite que el hígado trabaje en condiciones más favorables desde las primeras horas de la mañana. Muchas personas basan su desayuno en productos industriales porque son rápidos y convenientes. Sin embargo, estos alimentos suelen contener azúcares añadidos, grasas de baja calidad y conservantes que obligan al hígado a realizar un esfuerzo adicional de forma constante. La hidratación adecuada también desempeña un papel fundamental. El agua participa en numerosos procesos metabólicos y ayuda al organismo a eliminar sustancias de desecho. Después de los 60 años, muchas personas sienten menos sed y consumen menos líquidos de los que realmente necesitan. Mantener una hidratación adecuada favorece el funcionamiento general del cuerpo y ayuda a que los procesos metabólicos ocurran de forma más eficiente. Aunque el hígado no actúa como una solución mágica, sí forma parte de una estrategia integral para apoyar la salud hepática. Otro hábito importante consiste en controlar el consumo azúcar añadido.
El exceso de azúcar representa una de las principales amenazas para la salud metabólica moderna. Cuando se consumen grandes cantidades durante ellos, puede favorecer la acumulación de grasa en el hígado y aumentar el riesgo de resistencia a la insulina. Muchas personas consumen azúcar sin darse cuenta. Aparecen cereales comerciales, bebidas saborizadas, productos de panadería, yogures endulzados y numerosos alimentos procesados. Aprender a identificar estas fuentes ocultas puede marcar una diferencia significativa. La actividad física regular también ayuda enormemente a proteger el hígado. No es necesario realizar ejercicios intensos para obtener beneficios. Caminar diariamente, mantenerse activo y evitar largos periodos de sedentarismo contribuye a mejorar el metabolismo y favorecer un mejor control del peso corporal. El exceso de grasa abdominal se encuentra estrechamente relacionado con la acumulación de grasa en el hígado. Por eso cualquier hábito que ayude a mantener una composición corporal más saludable puede beneficiar indirectamente este órgano. Dormir bien es otro aspecto que muchas personas subestiman. Durante el descanso nocturno, el organismo realiza numerosos procesos de regulación y reparación. La falta crónica de sueño puede alterar hormonas relacionadas con el apetito, el metabolismo y el almacenamiento de grasa. Con el tiempo, estos desequilibrios pueden influir negativamente sobre la salud hepática y aumentar el riesgo de problemas metabólicos. También resulta importante moderar el consumo de alcohol. Aunque algunas personas consideran que pequeñas cantidades son inofensivas, el hígado sigue siendo el órgano responsable de procesar esta sustancia. Reducir el consumo o seguir las recomendaciones médicas individuales puede disminuir una fuente adicional de estrés para el organismo. Los controles médicos periódicos representan otro aspecto fundamental. Muchas enfermedades hepáticas avanzan silenciosamente durante años sin producir síntomas evidentes. Los análisis de sangre y los estudios de rutina permiten detectar alteraciones tempranas antes de que aparezcan complicaciones importantes. Espera que aparezcan molestias suele significar que el problema ya lleva tiempo desarrollándose. Después de los 60 años, también es recomendable prestar atención al uso de medicamentos y suplementos. Aunque muchos productos se comercializan como naturales, algunos pueden ejercer una carga adicional sobre el hígado cuando se consumen sin supervisión adecuada. Por eso siempre es importante consultar con profesionales de la salud antes de incorporar nuevos productos a la rutina diaria. La protección del hígado no depende de una única decisión, sino de la suma de macros hábitos sencillos mantenidos a lo largo del tiempo. Elegir mejor los alimentos, mantenerse activo, controlar el azúcar, dormir adecuadamente y realizar controles médicos regulares son estrategias que pueden ayudar significativamente. El hígado trabaja silenciosamente cada minuto de nuestra vida procesando nutrientes, eliminando toxinas y manteniendo el equilibrio interno del organismo. Y precisamente por realizar tantas funciones sin la mala atención, adoptar hábitos saludables desde la mañana puede convertirse en una de las mejores formas de apoyarlo y favorecer una mejor calidad de vida después de los 60 años.